Bien, como ustedes ya saben, algunos ya me conocen, otros no, otros han tenido breves referencias de mi persona por los medios de comunicación. Yo soy Jessica Espinosa Espinosa, soy orense, nací en Santa Rosa, pero me he criado toda la vida en Machala, ¿sí? También soy migrante retornada, viví algunos años fuera, tuve que irme a preparar al extranjero. Soy abogada, actualmente, aparte de ser activista por los derechos humanos, en este caso de participación ciudadana, soy profesora universitaria. Soy docente de una universidad de Machala, que está en Machala, que es la Universidad Metropolitana, de la carrera de Derecho. Y me dedico a escribir hace algún tiempo en temas de igualdad, no discriminación, derechos humanos. Entonces, quienes les va a hablar aquí, además de ser, más allá de ser presidente de la Asamblea Ciudadana, más allá de ser profesora universitaria, vamos un poco a generar una charla que no va a ser muy extensa porque luego podemos alimentarla con preguntas, comentarios. Es sobre la base constitucional de la participación ciudadana. Vamos a empezar por el principio, como es elemental. Porque a veces se habla de participación ciudadana como algo muy obvio, pero no es tan obvio, porque en algunos países, si bien se reconoce a la participación ciudadana, no todos los países del mundo, y puedo decir que Ecuador, Bolivia, es de los países que tienen el privilegio de tener en sus constituciones elevado a categoría de derecho constitucional la participación ciudadana y el derecho del ciudadano a hacer control social. Somos de los pocos países que hemos elevado a categoría de derecho constitucional. Y ya les voy a explicar un poco qué significa esto del derecho constitucional, ¿sí? Bien, entonces vamos a generar un conversatorio más allá de tener los cargos que tengamos, la representatividad que tenemos. Vamos a declararnos aprendices permanentes, porque esto nunca se termina de aprender. Y créanme que con todos los años de trabajo que tengo en esto, todos los días aprendo. ¿Y saben de quién aprendo más? De ustedes, de personas que tienen mucha experiencia en territorio, porque trabajar en territorio no es fácil y ustedes tienen esa experiencia. Bien, después de haber hecho mi presentación, haberlos escuchado a ustedes y haberles manifestado cuál va a ser el objetivo de esta breve charla, es decir, vamos a irnos a la base constitucional de la participación ciudadana, quisiera comentarles que nosotros somos hijos del siglo XX y XXI. Somos hijos de una época de la historia única. Cuando yo hablo con mis estudiantes y les digo, ¿qué es el Estado para ustedes? Ellos me dicen, bueno, el Estado es la máxima organización política de los ciudadanos a través de normas con la finalidad de buscar el bien común. Pero yo le digo, ¿ustedes creen que siempre ha sido así el Estado? ¿Siempre ha buscado esa finalidad el derecho? Pues le digo, no. Nosotros somos hijos de Occidente, porque en el mundo hay dos líneas paradigmáticas, Occidente y Oriente. Occidente, geográficamente, somos todos los que hemos sido influenciados por el continente, las ideas del derecho romano, continente europeo, americano, América del Norte, common law, todo el derecho anglosajón, el derecho francés que llegó a través de la conquista. Nosotros somos Occidente. Oriente son los países asiáticos, ¿sí? África Oriental, que ellos tienen un paradigma distinto. Y ustedes dirán, ¿por qué trae usted a colación esta diferencia? Por la forma de entender la naturaleza de las cosas y la explicación de la razón de ser de todo. En Occidente buscamos la explicación a través de algo que se llama la razón, la capacidad de racionalidad. Es decir, si usted me dice a mí que esto está ocurriendo, me tiene que dar una razón y lo vamos a razonar. Usted no me puede decir que es porque usted cree que es así o porque Dios así lo quiso, sino en Occidente se supone que lo razonamos todo, ¿verdad? Y se ha puesto sobre este punto de la razón algo que se llama el derecho, la ley. Hans Kelsen, un gran jurista del siglo XX, austriaco-alemán,
dijo una vez algo, que la máxima expresión de la razón era la ley, el derecho. La ley es una manifestación de la razón. Cuando usted me quiere razonar algo en materia de justicia, usted me tiene que razonar con la ley en la mano. Si usted me quiere razonar un tema químico o de laboratorio, ¿cómo me lo va a hacer? Con pruebas científicas de laboratorio. Pero si usted me habla a mí de un derecho, ¿cómo lo va a razonar? Con la ley en la mano. Bien, en Occidente pensamos así. En Oriente, que son los países de la India, algunos países árabes, musulmanes, ellos tienen como primer fundamento de la explicación de las cosas la religión y la fe. Tanto es así que en el derecho musulmán, ¿cómo es la Biblia esta de los musulmanes? El Corán es una fuente jurídica. En nuestro orden jurídico, la Biblia no es fuente jurídica, es fuente de fe. Bien, entonces son dos paradigmas distintos. Si vamos a la historia y vamos a este siglo, ustedes revisan la Constitución del Ecuador, de la del 98, especialmente las democráticas, desde el año 79 hasta la actualidad, todas le dan la soberanía ¿a quién? Al pueblo, ¿verdad? Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué es soberanía? El poder, es decir, la suprema majestatis, el fundamento del poder. ¿Y qué dice la Constitución? Las constituciones democráticas, digo, desde hace 40 años. ¿Dónde radica esa soberanía? En el pueblo. Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué es el pueblo? A ver, no, aquí nos podemos equivocar. ¿Qué es el pueblo? Todos los habitantes. La representación ciudadana de un Estado. A ver, ¿alguien más? El pueblo es el que da el voto, que elige, que transforma. Una participación ciudadana. Somos los ciudadanos, ¿verdad? Bien, sí, totalmente de acuerdo, pero somos los ciudadanos vinculados en un territorio. Por eso cuando se nos enseña geografía e historia, ¿qué es lo primero que se nos enseña? La historia. Se nos enseña también las características del territorio, las instituciones. El pueblo es el conjunto de habitantes que están vinculados históricamente, culturalmente y jurídicamente a un territorio y a una historia. Por eso es importante la memoria en un pueblo. Y ese pueblo, ojo, no hablo de mayorías, sino ese pueblo en su conjunto tiene un lenguaje. Así como los mexicanos hablan castellano con sus modismos y nosotros también, el italiano habla italiano, el francés, los ciudadanos, el pueblo tiene un lenguaje que se llama el lenguaje de la democracia. Y hay varias formas de democracia, directa y representativa. Bien, entonces, yo les suelo decir a mis estudiantes, cuando ustedes revisan constituciones como la del 2008, que es una de las más avanzadas, al menos yo así lo defino, y revisan el preámbulo y dice que el primer mandante es el pueblo y el primer fiscalizador también, le digo, eso ustedes están recibiendo los resultados de un proceso de lucha de cientos de años de historia. Porque en la Edad Media la soberanía no radicaba en el pueblo, radicaba en el monarca cristiano representante de Dios en la tierra. Y el cristianismo acaparaba el poder político, jurídico, tributario, moral, inclusive a través del Tribunal de la Santa Inquisición. En el Estado moderno, con el monarca absoluto, cuando Luis Rey XIV dijo, el Estado soy yo, la monarquía radicaba en él. Ejemplo, Napoleón Bonaparte, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? ¿Cuándo comenzó a cambiar la historia? En el siglo XVIII, siglo XIX, mejor, para ser precisos. Cuando surgieron las revoluciones americanas, francesas e inglesas. Y revolucionarios como ustedes comenzaron a decir, ¿cómo puede ser que se tomen el nombre de Dios para decir que pueden hacer lo que les da la gana en la tierra? ¿Cómo puede ser que utilicen la tierra en el modelo económico del feudalismo para, a través del concertaje, exploten a unos seres humanos a favor de otros?
y generaron las revoluciones, donde se crearon 3 principios: libertad, fraternidad e igualdad. Bueno, ahí nos dejaron a las mujeres fuera por dos siglos, pero no vamos a hablar de ese tema. Y comenzó a hablarse de derechos, por eso se le llamó el siglo del iluminismo, ¿no? ¿Cómo se llamó ese siglo? Siglo de las luces. Ahí surgen obras como las de Rousseau, El contrato social, El espíritu de las leyes, que muchos habrán leído. Desde ese momento, verán que siglo XIX hasta la actualidad, el mundo cambió, no volvió a ser el mismo. Se crearon los derechos humanos. Sin embargo, a lo largo de los siglos, algo pasó en América Latina y en Europa, que fueron los abusos de poder de las dictaduras, que fueron aplacando a los libres pensadores, que así como pasó en el siglo XIX en Estados Unidos, en Inglaterra, en Europa, los asesinaban, también asesinaban a los libres pensadores que reclamaban democracia. Bien, una vez pasados todos esos siglos, llegamos al siglo XX, precisamente los años 70, que muchos de ustedes la habrán vivido, dictaduras en América Latina, España, Ecuador, y no somos hijos de unas democracias jovencitas, que no tienen más de 45 años, la edad de mi amiga, ¿verdad? Esas constituciones del 45 establecen un catálogo de derechos y convierten a la Constitución, especialmente las últimas, como constituciones de obligatorio cumplimiento. Y establecen que la Constitución se convierte en el documento jurídico normativo más importante y de referencia para todo el Estado, para todos los ciudadanos. Bien, una vez dicho eso, vamos a la base constitucional de la participación ciudadana. En ese catálogo de derechos se establece a la participación ciudadana como un derecho constitucional. Y la participación ciudadana no es más que el derecho que tiene el ciudadano, que es el mandante, que es en donde radica el soberano, de controlar los recursos, de participar de la toma de decisiones. ¿De qué decisiones? De decisiones que comprometan recursos públicos, de decisiones que comprometan a la gestión del Estado. ¿Sí? La Constitución del 2008 eleva a la categoría de derecho constitucional la participación ciudadana y el control social, concretamente el artículo 61. ¿Sí? Ya deberíamos un poco acostumbrarnos a manejar la Constitución. Bien decía Bolívar, el ciudadano revolucionario debería tener 2 libros en su mochila: la Constitución y la Biblia. Bueno, para los que son católicos, ¿no? Anteriormente era el partido de los compañeros de la Junta Cívica y la Asamblea Ciudadana, un ejemplar de la Constitución. De la Constitución. La Constitución del 2008 eleva a categoría constitucional, y ustedes dirán, ¿qué significa que eleva a categoría constitucional? Primero, que la reconoce como derecho. Por eso ustedes van ante cualquier ciudad, ante cualquier autoridad y dicen: es mi derecho participar de la silla vacía, es mi derecho que usted me permita acceder a la información. ¿Y cuál es su derecho? Artículo 61 de la Constitución. Puede ser el numeral 1, el numeral 5, ¿sí? También el derecho a participar, elegir y ser elegidos en la política, ¿sí? Pero además de eso, ¿por qué digo que es un derecho constitucional? Porque establece garantías para su cumplimiento. Y esas garantías están en el artículo 84, ¿no? 84. Y hay 3 garantías, compañeros, y esto es importante que ustedes lo sepan. Las garantías normativas, que son la propia ley escrita, las garantías de políticas públicas y las garantías jurisdiccionales. ¿Qué quiere decir? Aquellas garantías como las acciones de protección, acceso a la información pública, las garantías de inconstitucionalidad, ¿sí? Una serie de garantías para hacer posible ese derecho. Además, ¿por qué digo que la participación ciudadana es un derecho constitucional? Porque además tiene instituciones destinadas a garantizar ese derecho. Ecuador es de los pocos países en el mundo, por no decirlo, creo, el segundo o tercer país, que reconoce cinco funciones del Estado. 5.
La quinta es la de participación ciudadana y control social, a la que se ha creado una institución para que fomente, fortalezca lo que estamos haciendo nosotros. ¿Y cuál es esa institución? Se llama Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a la que casi todos estamos criticando. Pero no criticamos a la institución, sino a los funcionarios que posiblemente no están cumpliendo el rol para el que fueron creados. Y además, estas 5 funciones del Estado, entre ellas la quinta a la que me refiero, recibe recursos del Estado para hacer efectiva y fortalecer la participación ciudadana en cada territorio. Entonces, en ese sentido, primero, para ir terminando esta primera parte, el Estado democrático constitucional que tenemos hasta el momento no ha sido siempre el mismo. Ha sido la lucha de los revolucionarios liberales que en el siglo XIX, gracias a las revoluciones francesas, americanas e inglesas, dieron el salto y nos permitieron conseguir algo que se llama la Carta de Derechos Humanos. Segundo, desde ese entonces la soberanía ya no radica ni en el monarca cristiano, ni en el monarca absoluto, ni en las familias aristocráticas griegas o romanas, sino que radica en el pueblo. ¿Qué es el pueblo? Conjunto de ciudadanos que en un territorio están vinculados histórica, política, jurídica y culturalmente. Por eso, cuando los ciudadanos van perdiendo ese vínculo, se va debilitando el Estado. ¿Han escuchado hablar del libro El Estado fallido de Noam Chomsky? ¿Cuándo comienza a descomponerse una sociedad? Cuando se va comenzando a debilitar el lazo cultural. Por eso es importante la cultura en un pueblo. Por eso es importante la historia. Bien, tercera idea. Las constituciones del siglo XX, especialmente a partir de los años 70, se caracterizan por ser constituciones democráticas. La nuestra, la del 2008, es la que eleva a categoría constitucional la participación ciudadana. ¿Y por qué digo constitucional? Porque además de reconocerla en el artículo 61, le da garantías. ¿Y qué son las garantías? ¿Qué son garantías para ustedes? ¿Qué es una garantía? Una facilidad que se da para lograr un objetivo. ¿Ya? ¿Qué es una garantía? Derecho a la expresión. Derecho de expresión. Respeto al Ya, muy bien. la frase de Benito Juárez. ¿Qué es una garantía? Derecho a la información pública. Una garantía, a ver, usted me presta a mí $300 y usted me dice, deme una garantía. ¿Qué es la garantía? Una prenda. Es un medio por el cual aseguro el pago. Es decir, en la Constitución ecuatoriana hay garantías que le permiten a usted hacer efectivo ese derecho si se lo vulnera. ¿Sí? Y ustedes dirán, pero ¿cuáles son las consecuencias de vulnerar un derecho de participación ciudadana? Vámonos al Código Orgánico, al COTAC. Artículo 333 y 334. Pongan atención. Quien vulnere la participación ciudadana será causal de remoción del cargo, sea alcalde, prefecto o concejales. 333 y 334 del COTAC. ¿Qué significa esto? Que tiene consecuencias administrativas, políticas y hasta penales en caso que se puedan encontrar mala administración. En síntesis, la participación ciudadana en Ecuador no es cosa baladí. Pero ¿qué ha ocurrido? Y esto es estadística. Según la CEPAL, de cada 10 ciudadanos latinoamericanos, 8 no creen en la política. Y ustedes dirán, sí, pero eso es política. No, la política también es esta. La política, reivindicando un concepto aristotélico, yo siempre cuando hablo con mis alumnos, yo doy ciencias políticas, mis alumnos dicen, señorita, yo soy apolítico. Aristóteles dijo que el que diga que es apolítico, ¿es un dios o es una bestia? Claro, porque el ser humano es político por naturaleza, es el son politicón. Nosotros somos políticos por naturaleza porque nos gusta vivir en sociedad, nos gusta convivir. O si no, váyase, mire lo que pasó en la pandemia, nos aislamos, ¿cuántos casos de depresión hubieron? Entonces,
según la CEPAL, de cada 10 ciudadanos de Latinoamérica, 8 no creen en la política. ¿Y saben por qué? Producto de los actos de corrupción y las malas experiencias. Yo les aseguro que muchos de los ciudadanos que antes que nosotros estuviésemos aquí con las asambleas, tuvieron malas experiencias y juraron nunca más volver a participar de estos espacios. Yo lo he escuchado. Entonces, ¿cuál es el compromiso de las asambleas ciudadanas? Y no solo de las asambleas ciudadanas, sino de los defensores de derechos. Reivindicar y volverle a dar ese respeto al activismo social y a la participación cívica, como dijo la doctora. Porque el civismo, y ya, ahora usted me recuerda términos griegos, ¿qué era el civismo? El civismo era una de las más grandes virtudes de los romanos. ¿Quién era la persona más importante en el estado, en la ciudad-estado en Grecia? Era el que tenía virtudes, pues. Ahora es el que tiene más plata. Por eso, ¿cuál fue el ciudadano más prestigioso de Grecia en la Atenas romana, en la Atenas griega? Se llamó Sócrates. ¿Alguien conoce la historia de Sócrates? ¿Alguien conoce la historia de Sócrates? Y le doy un premio. Un hombre sabio, filósofo. Uno de los grandes filósofos del Gracias. Imperio griego. Griego, sí, y de la República Griega. Sócrates le llamaron la avispa, porque él enseñaba a razonar a los jóvenes de aquella época. Y saben, lo condenaron a muerte, que beba la cicuta, porque decía que él estaba corrompiendo a los jóvenes, enseñándoles a razonar lo que veían. Por ejemplo, en la época de que vivía Sócrates, él tenía un alumno que se llamó Platón. Platón es el que escribió el libro La República. En el 5º capítulo, él cuenta la historia de su maestro porque Sócrates no sabía leer ni escribir. Sócrates no sabía leer ni escribir, pero era un hombre muy sabio. Sócrates iba descalzo por la plaza y utilizó algo que se llamó la mayéutica. ¿Saben lo que significa mayéutica? Hacer parir las mentes. Entonces a él le decían, ¿quién eres tú? Dice, yo soy un partero, decía él. ¿Cómo un partero? Yo hago parir las mentes. ¿Y cuál era el método? La mayéutica. Y la mayéutica era el porqué de todo. Usted me decía por esta razón y él iniciaba con la duda. Primero la duda, luego el porqué, el porqué, el porqué. Y él iba desmantelando un poco el argumento con el que se iba construyendo una falacia. Y para ese entonces, las familias... la burguesía todavía no existía. Las familias aristocráticas de esa época, ¿saben a quién le atribuían todo? A los dioses, a Zeus. Si aquí se cayó un edificio por corrupción, era porque Dios lo quiso. Si aquí se caía, no funcionaba un proyecto, era porque Dios lo quiso. Y Sócrates dijo, no, es por la carencia de virtudes. Grecia había gobernantes muy corruptos en aquella época. Ya lo habían, como él lo hay ahora. Y Sócrates enseñó a razonar a los jóvenes y dijeron, usted está corrompiendo a los jóvenes. Y lo condenaron a muerte, a beber la cicuta, que es un veneno extraído de una planta. Y uno de sus alumnos le dijo, maestro, es una pena injusta, puedes huir. Y le dijo, no, aunque es injusta, voy a tomar el veneno porque es una ley, es una orden de una autoridad y yo la voy a cumplir. Y Sócrates murió, tomó la cicuta. Y el 5º capítulo de La República de Platón recoge la historia, bueno, un poco el mensaje de Sócrates a través de algo que se llama el mito de la caverna de Platón. ¿Han escuchado hablar del mito de la caverna de Platón? Vayan a leer el mito de la caverna de Platón, que la recoge Platón en honor a su maestro Sócrates. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque es algo que nos hace libres, es el conocimiento y el aprender a razonarlo todo. Cuando vamos a un GAT municipal, cuando vamos a un GAT provincial y le preguntamos al señor prefecto, este proyecto de los pollitos, quiero sentarme con usted a tomar un café y me diga, usted es experta en proyectos, ella sabe de proyectos, alguien más sabe de proyectos aquí y todo el mundo sabe que un proyecto nace de una necesidad y de un diagnóstico. Entonces a mí que me fundamente de dónde nace esta necesidad de los pollitos. Les aseguro
que usted va a ser incómodo y va a ser otro Sócrates y otra avispa que a través de la razón va a generar incomodidad. Y mucho más si lo hacemos desde la asamblea. Pero ¿cuál es la diferencia entre la época de Aristóteles, de Sócrates, del avispa? Por eso a mí me gusta mucho la canción de Juan Luis Guerra, que se llama La Avispa. Ese era nuestro himno cuando el señor alcalde casi nos manda a la cárcel, porque realmente reivindica esa función social de la avispa, ser incómoda para aquellos que no quieren que nadie les moleste, que se creen dueños de la razón. Entonces, la Constitución del 2008 eleva a categoría jurídica nuestro derecho, primero, a participar, a ser escuchados, a obtener información, acceso a esa información, a hacer control social, pero también a ser parte de la toma de decisiones. ¿Sí? Y eso es sancionable. Muchos dicen, ¿pero de qué sirve, Jessica, si eso queda ahí? ¿Saben por qué queda ahí? Porque los ciudadanos no vamos hasta el final. Yo les digo una cosa, en Ecuador han habido casos emblemáticos que la provincia del Oro debería aprender y emular. ¿Y saben cuál es el caso, uno de los casos emblemáticos? El caso del alcalde Yunda. ¿Quién removió al alcalde Yunda? Fue la Asamblea Ciudadana de Quito, que Rodas la dividió. Y fue un estudiante quien lideró esa remoción. ¿Y sabe por qué? Porque no socializó una ordenanza. El Chato Castillo en Loja fue removido por vulnerar la participación ciudadana. Aquí en El Oro hemos tenido muchos alcaldes. Quién sabe, y si analizamos, el señor prefecto ha incurrido en vulneración de participación ciudadana y han estado por ahí latentes las posibles y potenciales causas de remoción. Y ustedes dirán, pero ¿puede debilitar la democracia remover un gobernante? No, la fortalece porque permite que la Constitución se aplique en las garantías a la participación ciudadana. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos en la provincia del Oro? Ciudadanos revolucionarios, en el buen sentido, no revolucionarios en algún sentido, revolucionarios que crean en el derecho, en los derechos. Respetamos la participación de cada partido, no, pero aquí hay que ser ciudadanos que crean en los derechos humanos. De cada 10 ciudadanos de Latinoamérica, 8 no creen en la política. Y la misma CEPAL dice que a medida que el ciudadano deja de participar en política, aumenta la impunidad de los actos de corrupción. Y ¿saben una cosa? Que América Latina tiene como uno de los problemas más graves la corrupción. De cada $10 de recurso público, 6 se van en corrupción y solo 4 se quedan, de los cuales, de esos 4, 2 se va a burocracia y apenas 2 quedan pululando por ahí para ser invertidos. Esos son los datos estadísticos. ¿Quién está llamado a corregir ese sistema? Los ciudadanos. Bien, para ir terminando un poco la parte expositiva, si nos vamos a la Constitución, vamos a leer el artículo 95 de la Constitución. A ver si alguien tiene a mano la Constitución. Artículo 95. La próxima clase me tienen que traer la Constitución, ¿ah? ¿Sí? ¿Sí? Yo repartí a todos los miembros de la Asamblea. Entonces no hay razón. Vea, don Arturo sí les ha dado, ¿ah? Se quedan al supletorio todos. Artículo 95. 95 de la Constitución de la República de Ecuador consagra el derecho de participación de los ciudadanos en los asuntos de interés público a través de la democracia representativa, directa y comunitaria. Continúe. Es largo el artículo. Sigo yo. Asimismo, el artículo 96 reconoce, dice, todas las formas de organización de la sociedad como expresiva. Como función de incidir en las decisiones políticas públicas
y en el control social de todos los niveles de gobierno. Correcto. Incidir en la toma de decisiones. ¿De qué? De todos los niveles de gobierno. Les pregunto, ¿cuántos niveles de gobierno tiene Ecuador? ¿Cuáles son? A ver. Junta parroquial, consejo cantonal, consejo provincial, consejo Regional. regional. Muy bien. Los 4. Luego viene el Estado central. Entonces, el artículo 95 habla del poder ciudadano. En el Ecuador hay 2 poderes que conviven, que es el poder público y el poder ciudadano. Entonces, nosotros ¿a quiénes representamos? Al poder ciudadano consagrado en el artículo 95. Somos autoridades ciudadanas aunque no seamos remuneradas. Pero además, dice la Constitución que en cada nivel de gobierno, es decir, a nivel parroquial, cantonal, provincial y regional, deben existir asambleas, espacios asamblearios. Es ahí donde nosotros encajamos constitucionalmente. Nosotros somos los que damos vida al artículo 95 en territorio, el poder ciudadano, el que está llamado a incidir en la toma de decisiones de los gobernantes en los distintos niveles de gobierno. ¿Estamos? ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son las funciones de esos espacios asamblearios, de esas asambleas? Nos vamos al artículo 60 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, por favor. Todos estos artículos se los doy para que los vayan a revisar, ¿sí? Porque es base constitucional y legal. El artículo 60 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana nos reconoce 6 funciones. Miren, a mí me llamó la atención cuando nosotros recién fuimos electos como asamblea y alguien nos vino a pedir recursos. Pensaron que teníamos recursos para hacer obras. Ahí le quería hacer una cuestión. Sí. ¿No son 8? No, el 60 establece 6, me parece. 6. Aquí está. Me parece que en las capacitaciones nosotros hablamos de 8 funciones de las asambleas. A ver, espérese un ratito. No mami, un ratito. Espérese un ratito. Vamos al artículo. ¿Alguien tiene el artículo 60 a la mano? Para leerlo. No, son 6. Artículo 60 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, funciones de las asambleas locales. Y quiero que esto lo tengan muy claro, compañeros, para no perder tiempo, ni esfuerzos, ni recursos. Nosotros no podemos prometer obras, porque nosotros no somos quienes administramos la ciudad. Nosotros no estamos llamados a destinar recursos para obras. Nosotros, sino estamos llamados para incidir en representación de los ciudadanos para hacer control social, formar parte de las decisiones, participar del ciclo de la política pública. Entonces, lo que podemos hacer es eso, pero no otra cosa. Y yo he escuchado a algunos compañeros de asambleas ciudadanas que le dicen, yo te voy a conseguir el alcantarillado. ¿De dónde? O sea, eso no puede ser. El artículo 60 es clarito en cuanto a las funciones. Y rápidamente me voy a referir a la primera. Abogada, ¿nos puede leer la primera función de las asambleas locales ciudadanas? Las funciones. Una, me voy directamente con las funciones. Sí, está bien. 1. Respetar los derechos y exigir su cumplimiento, particularmente en lo que corresponde a los servicios públicos por pedido de la mayoría simple de sus integrantes en el ámbito de los territorios locales. 2. Proponer agendas de desarrollo, planes, programas y políticas públicas locales. 3. Promover la organización social y la formación de la ciudadanía en temas relacionados con la participación y el control social. 4.
Organizar de manera independiente el ejercicio de rendición de cuentas de que estén obligados las autoridades electas. 5. Propiciar el debate, la deliberación y concertación sobre asuntos de materia general, tanto en lo local como en lo nacional. Y 6. Ejecutar el correspondiente control social con su sujeción a la ética y bajo el amparo de la ley. Excelente. Estamos claros. Si alguien no lo escuchó bien, en casa revisen. Las 6 funciones de las asambleas locales están en el artículo 60 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. Me voy a referir rápidamente a la primera. Respetar, dice, respetar los derechos, perdón, estoy sin lentes y... Respetar los derechos y exigir su cumplimiento particularmente. Ya. Respetar los derechos y exigir el respeto de los derechos especialmente vinculados a los servicios públicos de calidad. Y habla por mayoría, por pedido de la mayoría de la Asamblea. Entonces, en este caso, ustedes, todas las decisiones que se tomen dentro de la Asamblea tienen que ser consultadas, tienen que ser tomadas con una participación amplia de la ciudadanía. Es lo que decía el doctor hace un momento, ¿no? Para no caer en que nos critiquen de que es una asamblea cerrada, hay que hacer convocatorias abiertas, garantizar que el mayor número de ciudadanos asistan, los grupos prioritarios, pueblos afros, y nos expresen sus necesidades en cuanto, por ejemplo, la calidad del servicio de agua potable, la calidad de lo que usted decía, el derecho al agua, si se está dando en condiciones óptimas, el servicio de alcantarillado, el servicio de alumbrado eléctrico, el servicio tal vez, a ver, ¿qué otros servicios de salud, por ejemplo? Educación. Si bien es cierto, la salud es un servicio que forma parte del Estado concentrado, pero está desconcentrado en territorio y sí podemos hacer control social. Nosotros en Machala hemos establecido una mesa de trabajo con el Distrito de Salud y, por ejemplo, hemos logrado que se fumigue en los barrios por esto del dengue y hemos hecho gestión y la hemos hecho precisamente en cumplimiento del número 1 del 60. Por ejemplo, el tema del agua en Machala. Ustedes sabían que hay un problema del agua con arsénico en los barrios de Puerto Bolívar. Nosotros hemos estado con los ciudadanos de Puerto Bolívar, acudimos, los escuchamos. Cuando nos han pedido apoyo, nos dicen, doctora, ¿usted puede hablar con el presidente de la República para que nos apoye? Yo le digo, verá, le digo, como que hablar con el presidente de la República no, pero sí le puedo asesorar jurídicamente en cómo, por ejemplo, acceder a la información pública. En caso de que no lo atiendan, cómo usted puede denunciar esto ante las instancias correspondientes. Es decir, las asambleas hacemos ese acompañamiento de cómo el ciudadano puede hacer posible el ejercicio de la participación ciudadana y del control social. Las asambleas ciudadanas no tenemos la potestad jurídica de ofrecer obras, ni de prometer que se cumplan determinadas cosas que le corresponden a otras autoridades. Eso lo debemos tener claro. Entonces, en ese sentido, ahí está la primera función. La segunda es proponer políticas públicas locales. Ahí viene el tema de las ordenanzas. ¿Ya? Las asambleas ciudadanas locales pueden presentar ordenanzas como iniciativa ciudadana. En Machala, hasta la vez hemos presentado ya creo 4 ordenanzas, de las cuales una ya se aprobó, la otra va a entrar a primer debate, las otras están en análisis. Y el día lunes que viene vamos a entregar una propuesta de reglamento al uso de la silla vacía. ¿Sí? Ustedes como ciudadanos pueden proponer ordenanzas. ¿Y cuál es la obligación del GAT o del GAT provincial o cantonal? Recibir y poner análisis del procurador síndico. ¿Sí? Entonces, por ahí, si les queda la experiencia de Machala, estamos siempre a las órdenes para poderles guiar en lo que nosotros hemos ya hecho un recorrido. Aparte de la participación ciudadana, ¿qué tipo de ordenanza presentamos? Hace 8 días presentamos la del empleo joven. ¿Las otras? Hemos presentado una ordenanza de adultos mayores, personas con discapacidad, y estamos ahora trabajando en una para el emprendimiento y las ferias artesanales. Sí.
Si ustedes requieren que les acompañemos en estos procesos, con mucho gusto podemos trabajar el tema de elaboración de ordenanzas. Tenemos algo de experiencia y experiencia exitosa porque la ordenanza de participación ciudadana que ahora está en vigencia en Machala la hicimos nosotros. Sí. Bien, el tercer punto. ¿En control social o rendición de cuentas? Organización de la ciudadanía. Ya. Perfecto. Ahí viene el tema de las asambleas ciudadanas parroquiales, compañeros. Ustedes como asamblea ciudadana local, es decir, del cantón, tienen toda la potestad jurídica para ir por las parroquias y los barrios organizando asambleas parroquiales, barriales, inclusive temáticas o sectoriales. En nuestro caso estamos organizando la Asamblea Ciudadana Juvenil. Estamos impulsando la Asamblea Ciudadana Juvenil. Estamos impulsando la Asamblea Ciudadana de la Providencia y de Puerto Bolívar, ya están en proceso. Y justamente ayer estuvimos con un compañero, estamos interesados en conformar la Asamblea Ciudadana de Cultura. ¿Sí? También ustedes pueden impulsar la conformación de, bueno, eso viene después en el otro artículo, vedurías, comités de usuarios. Ustedes pueden impulsar eso. ¿Sí? También pueden impulsar la conformación de consejos barriales, apoyándolos, asesorándolos con la normativa. Entonces, a eso se refiere este punto. El siguiente, ¿cuál es? Rendición de cuentas. Rendición de cuentas. Saben que ya empezó la rendición de cuentas, ¿no? ¿Desde cuándo? 1 de enero. Ya estamos en rendición de cuentas. Marzo creo que. No, ya inició el 1 de enero y en la primera fase hasta el 28 de febrero, la segunda fase hasta marzo y de ahí viene la tercera hasta mayo. ¿Quién debe liderar la rendición de cuentas? La Asamblea Ciudadana. Para eso el Consejo de Participación ya los va a llamar a ustedes a una capacitación. En Machala ya tuvimos un encuentro, ¿no? Aquí estuvieron los compañeros. Entonces, ¿quién debe liderar esa rendición de cuentas de manera independiente? Somos los ciudadanos. ¿Y cómo empezamos? Con una consulta ciudadana, ¿sí? Preguntándole al pueblo qué es lo que quiere que el alcalde responda en su rendición de cuentas. ¿Qué es la rendición de cuentas? Es el derecho que tienen los ciudadanos de que el alcalde, el prefecto, les explique de manera detallada cómo y de qué manera ha invertido cada recurso de acuerdo a su PDOT, Plan de Ordenamiento Territorial, Plan de Campaña, Plan de Trabajo, Plan de Inversiones y su presupuesto institucional del año fiscal anterior. ¿Sí? Entonces es importante que ustedes sepan que quienes deben liderar la rendición de cuentas de este año que ya empezó y de todos los años mientras ustedes estén al frente es la Asamblea Ciudadana. Incluso la Asamblea Ciudadana puede pedir una rendición de cuentas semestral, no necesariamente anual. Por ejemplo, la Asamblea Ciudadana está interesada en que el alcalde dé cuenta sobre cómo está ejecutando un proyecto y lo quiere hacer a mediados de año. Lo puede hacer, lo puede solicitar. Puede volver a pedir una rendición de cuentas que no quedó muy clara, lo puede hacer, pero en temas concretos. Sí. Sí, disculpen compañero, en esta parte es importantísima porque le voy a decir como profesional en el derecho, nunca digo soy abogado, siempre me pongo como yo le decía hoy en el camino, yo no nací con título, ¿no? En la frente, ¿no? Y siempre me hago ver como amigo con lo poco que conozco. Es importantísimo en esta parte del control que se tiene que tener de las inversiones que haga las municipalidades, principalmente. Le hago conocer específicamente en relación al, ¿cómo que llaman ahora este tema cuando modernizan las calles? La regeneración. De la regeneración. Usted pagaba, cuando no existía regeneración, usted pagaba $35 anuales. Hoy, ese señor del edificio... Ni tampoco de la prefectura se ha podido invitar
al representante de las comunidades de la parte del oro, a la institución del partido para la rendición de cuentas. A eso voy. Ya, primero, así como hay un cronograma, ¿cuándo empieza? En enero, ¿verdad? Y tiene un cronograma de cumplimiento, como dice el doctor. Y cierra, me parece que es en el mes de julio, cierra el sistema. ¿Qué es el sistema? Ellos deben ir subiendo una información a una plataforma del CPCC. Cierra ese sistema y ellos ya no pueden subir. Y una de la información fundamental es ir cumpliendo fases. Y en esas fases nosotros somos fundamentales. ¿Por qué? Porque debemos darles el recibido de cumplido cada fase. Miren ahí el poder que tenemos como asamblea. Si nosotros no les damos el ok de cumplidos, ellos no pueden subir esa acta. Y les digo una cosa, leer bien lo que firman, porque justamente ayer con Wanda Davis estábamos hablando en Machala, quien firma algo como recibido se entiende que lo da por consentido. Esto puede tener atribuciones, esto puede tener repercusiones con Contraloría General del Estado, incluidos quienes estamos al frente de las asambleas locales. Tener mucho cuidado. Entonces, primero, cronograma, ¿sí? Entonces, ¿dónde pueden encontrar esa información? En la página web del CPCC. Entre, ahí dice rendición de cuentas y pone ahí cronograma, haga clic, ahí sale cuáles son las fechas, pero además hay un reglamento y ahí voy. El artículo 9 del reglamento dice que en la primera fase tiene que obligadamente compartirse en la web del municipio, de la provincia, 4 documentos básicos: el PDOT, el plan operativo anual, Por favor, no de siglas, de los nombres. el plan de ordenamiento y desarrollo territorial, PDOT, el plan operativo anual, el POA, el plan de trabajo del alcalde o del prefecto, el presupuesto institucional y participativo del año fiscal de enero a diciembre del anterior. Todos esos documentos se tienen que subir. Y usted dirá, eso no se cumple. Le voy a compartir la experiencia en Machala. Nosotros lo denunciamos porque no se hizo en Machala. Y el 30 de octubre me acaban de mandar un oficio de Quito dándonos la razón de posible vulneración del derecho de participación ciudadana de la Asamblea Ciudadana Local. Nosotros tenemos enjuiciado al señor alcalde por haber cumplido eso que usted acaba de decir. Entonces, es posible hacer justicia en ese caso. Ahora, si ustedes ven que no se ha colgado, hay un reglamento, tienen que denunciarlo inmediatamente al CPCC, todo por escrito. Además, esa primera fase se tiene que cumplir hasta el 28 de febrero. Si hasta el 28 de febrero no se ha hecho la consulta ciudadana, no se ha compartido la información básica, el GAT está incumplido. Vamos al artículo 333 del COTAT. Vulneración a la participación ciudadana, causal de remoción. Entonces, es cuestión de irles midiendo el paso, controlando fechas, procedimientos, cumplimiento de términos y de denuncias. Ahora, Yo tengo otra cosita para sí. Esto es importante para aprovechar su experiencia. Verá, acá se creó primero el sistema de participación ciudadana, Ajá. que es presidido por el alcalde. Entonces ellos han servido, ¿no?, de una supuesta aprobación de esa asamblea del sistema de participación para justificar que el pueblo está conforme. Que participó. Sí. Está conforme con la rendición de cuentas, ¿no? Bien, ahora existe una asamblea de participación ciudadana. Correcto. Entonces, ellos tienen que necesariamente... Así es, así es. Bien, don Arturo, dice la ley y dice la guía metodológica de la rendición de cuentas que en caso de no haber asamblea ciudadana, quien hace la representatividad ciudadana es precisamente el sistema de participación ciudadana que la preside el alcalde o la alcaldesa. Y en este caso hay un consejo de planificación donde hay unos representantes ciudadanos. Es legal. Por eso es importante que se conformen las asambleas ciudadanas, porque mientras no se conformen las asambleas ciudadanas, quienes van a seguirse controlando son ellos mismos. Y van a poner a quienes más les conviene. A nosotros nos hicieron eso allá. ¿Y quién era el que siempre decía que todo estaba conforme? Una señora Cañola, que su hijo trabaja en talento humano, ella recibe un sueldo, es funcionaria. Entonces, ¿qué va a decir? No va a hablar en contra del alcalde. Tengo una pregunta puntual ahí ahora.
Veo que siempre cuando nos llaman a un acto público en donde tenemos que aprobar, se da normalmente esto, no ahora, siempre se ha dado, que llegamos al salón de la ciudad, hablemos por una ordenanza o por hacernos conocer diálogo, ojo, sin documentación, y resulta que ponen a 2 personas en la entrada y a firmar. Muchos, cuando hemos llegado, que ya como conocemos eso, no queremos firmar. Porque si yo firmo, estoy de acuerdo, es cuando yo tengo que salir y estar de acuerdo con eso. Correcto. Pero ellos se valen de esas actas para decir que han socializado. E inclusive ponen el, ¿cómo se llama? Donde yo le puedo meter en el encabezado como que estoy regalando mi casa. Entonces, este tipo de cosas nosotros venimos advirtiendo a ellos aquí. Pero vemos que sigue funcionando esto. Así es. Entonces, ¿hasta qué punto? Cuando ellos se valen de esas actas y las cuelgan, como socializado para una obra, como socializado, y es increíble, pero yo veo que ahí no nos manejan. Sí, y usted en este caso me está diciendo la mejor versión. En Machala lo dejan en blanco. Y nosotros nos ocurrió lo siguiente, que en la construcción del malecón de Puerto Bolívar, ellos presentaron unas firmas y esas mismas firmas las presentaron para supuestamente justificar que ha socializado otra obra. Y les dije a los ciudadanos de Puerto Bolívar, esto es un delito penal, vamos. ¿Ustedes creen que se animaron a ir? Ninguno. Usted estuvo presente. Y hay unos ahí que dicen ser defensores del pueblo y tan. Ninguno. Esto es una mala práctica. Ahora, a eso voy. El Consejo de Participación Ciudadana tiene un reglamento interno que se los voy a facilitar. Se llama el Reglamento para Denuncias ante el Consejo de Participación Ciudadana. Muy pocos ciudadanos lo conocen y me ha llamado mucho la atención. Nosotros lo hemos utilizado y tenemos 3 denuncias. La una ya fue admitida en Quito. La segunda está en reserva y parece que va a salir a nuestro favor utilizando ese reglamento. Les voy a pasar. Eso tienen que denunciarlo, adjuntando evidencias, compañeros. Eso también es importante. Cuando se vulnere un derecho, ustedes tienen que adjuntar evidencias. Sin evidencias, toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y el CPCC, si usted no es contundente, no le va a dar la razón. A nosotros, ¿sabe lo que nos ha tocado a nosotros? Materializar las páginas web. ¿Cuánto nos ha costado? $300. Las escrituras públicas. Sacamos 2 escrituras públicas de 2 terrenos que el alcalde donó a una pareja de él, de manera directa. ¿Cuánto costó eso? $500. Esas son pruebas que ustedes tienen que juntar o recabar para poder comprobar los presuntos actos de corrupción. Y en este caso lo mismo, porque son malas prácticas institucionales. Y ustedes no callen, tienen que denunciar, porque si no denuncian, esto puede acarrear otras vulneraciones de derechos. Bien, entonces, la rendición de cuentas tiene un cronograma, no se puede hacer en cualquier momento. Luego, tiene un reglamento que ya está colgado en la página web del CPCC en este momento, revísenlo. Tercero, todo el proceso ciudadano, la representación ciudadana, lo lideramos las asambleas. Ninguna otra instancia de representación, a no ser que ocurra lo que dijo don Arturo, que no exista asamblea y ahí sí entra el sistema de participación del alcalde. Ahí sí. Entonces, lo que decíamos ayer, lo que nos comentaba Wanda, es que ya el municipio en este momento ya debería habernos invitado a trabajar conjuntamente para la consulta ciudadana. Yo les pregunto a ustedes, ¿el municipio ya los llamó, ya los convocó? Todo se tiene que cumplir, la primera fase hasta el 28 de febrero. ¿Y qué fecha estamos ya hoy? Aquí sí le agradecería, por favor, abogado, por favor, ayúdenos con esto. Usted me está diciendo concretamente que la responsable de todo esto es la Asamblea Ciudadana. La representación ciudadana. Ya, pero que existe ya. Ya, claro. Aquí y el cambio de la Junta Cívica, nosotros como ciudadanos, como personas o como grupo de ciudadanos. La ley, vámonos a la ley, porque la ley es la máxima expresión de la racionalidad, ¿no? Entonces, la ley dice que quien representa a los ciudadanos en los espacios de rendición de cuentas independientes es la Asamblea Ciudadana. ¿Sí? No habla de junta. El sistema de participación ciudadana del alcalde. No hay más. Pero los ciudadanos sí pueden individualmente o un colectivo también hacerlo.
puede participar en la socialización, en los espacios tal vez de solicitar información, de acceso a la información pública, pero la representación ciudadana la tiene bien la Asamblea Ciudadana o el sistema de participación. Sí. Tal vez para que A ver. un poquito más, porque de ese tema voy a hablar, es de que es preferible cuando nosotros queramos participar en los derechos que tenemos como ciudadanos, es participar principalmente en instituciones que sean vinculantes, como por ejemplo el Consejo de Participación Ciudadana, la Asamblea Ciudadana es vinculante. ¿Qué significa esto? De que todas las situaciones que haga la Asamblea ya son obligatorias para las otras instituciones. Como por ejemplo, yo cometí un error grandote, ya, es haber hecho las veedurías ciudadanas. Las veedurías ciudadanas son importantes para tener conocimiento de las observaciones, de los hechos que están sucediendo, pero no son vinculantes. No son vinculantes. Ya, y al no ser vinculante, por ejemplo, se podría decir el informe que yo presenté cuando vivía Trujillo, y que yo lo presenté, que normalmente son 20 minutos, me hicieron hora y media, el informe mío duró. ¿Ya? ¿Pero por qué? Determiné que era vinculante, definitivamente. Y ellas mandan a que el departamento tal, nunca y quedan entre ellos y la gente corrupta que hay dentro del Consejo de Participación Ciudadana. Exacto. Por eso es importante, disculpe. No, muy importante lo que usted está diciendo. Ya. La Asamblea Ciudadana es, como decirles así, obligatoria, de ser escuchado y es la representación de los ciudadanos. ¿Por qué cree que le temen tanto a las asambleas ciudadanas? Entonces, una vez que se constituyen las asambleas ciudadanas, ya no nos puede meter el sistema de participación ciudadana de ellos. Tienen que escuchar a la Asamblea Ciudadana. Y si no escuchan a la Asamblea Ciudadana, no nos permiten cumplir con nuestras funciones del artículo 60, 333, posible vulneración a la participación y causal de remoción. Ahora, algo importante, compañeros, tener mucho cuidado con lo que firman, con lo que reciben, la conformidad que le dan al momento de recibir documentos. Porque lo que nos toca ahora es hacer la consulta ciudadana. Saben que tenemos que hacer una consulta ciudadana, que es la primera fase de la rendición de cuentas. ¿Qué es la consulta ciudadana? Primero, el alcalde o el prefecto, lo primero que deben colgar en la web son los 4 documentos que le dije. El ciudadano, con esos documentos, los analiza, los lee, los estudia, y ustedes como asamblea hacen la convocatoria para la consulta ciudadana en 5 mesas. Urbanismo, grupos prioritarios, política institucional. ¿La otra cuál es? Son 5. Por supuesto, también, ¿no? Son 5 mesas. Entonces, el ciudadano viene y dice, bueno, en base al plan de trabajo del señor alcalde, yo ya les voy a pasar toda esa información. A mí me interesa preguntarle si respetó el 4% de la contratación de personas con discapacidad en el año 2023, de acuerdo a la Ley Orgánica de Discapacidad. Segunda pregunta, quiero preguntarle si él de qué manera ejecutó el 10% de grupos prioritarios del 249 del COTAC. ¿De qué proyectos? Ustedes recaban esas preguntas, las sistematizan. ¿Qué es sistematizar? Las depuran, las ordenan y en un acto escrito y formal se las entregan al señor alcalde. Le dice, señor alcalde, esta es la consulta ciudadana, respóndanos en los términos de ley. El alcalde o la alcaldesa debe responder esa consulta a ustedes como asamblea y ustedes reciben y dicen, a ver, ¿se ha respondido todo? No. Puede devolver el documento y decir, vaya a respondernos todas las preguntas. Mientras el alcalde o el prefecto no responda, ustedes no pueden recibir con conformidad ese documento. No firmar porque él no estaría cumpliendo con la fase de consulta ciudadana y eso es un potencial incumplimiento de la participación. ¿Se entiende? El momento en que ustedes le reciben las preguntas contestadas con el ok, ustedes han dicho todo está bien, conforme. No pasa ¿sí? nada. Ahora, esa consulta ciudadana termina hasta el 28 de febrero. Luego de eso se conforman las comisiones o mesas mixtas de trabajo entre ustedes y el GAT. ¿Quiénes están en esas mesas técnicas? Los departamentos de participación ciudadana,
planificación, ¿y quién más está? Planificación y participación ciudadana y financiero. ¿Qué hacen? Se encargan de preparar el borrador del informe de rendición de cuentas en base a ese informe, a esas preguntas contestadas, a esas preguntas. Ese informe la elaboración de ese informe tiene que tener la activa participación de la Asamblea. Luego de eso, en abril, se preparan para un gran evento público que se llama el acto de deliberación del borrador, por decirlo así, del informe de rendición de cuentas. Ese acto de deliberación está reglamentado. En ese acto, primero, no pueden haber funcionarios del sujeto obligado a informar. El año pasado, a mí casi me llevan presa en ese acto, porque el señor alcalde, fíjese, no me invitó como presidente de la Asamblea a todo el proceso de rendición de cuentas, pero a ese acto sí me invitó. Entonces yo fui y quería tomar la palabra, me la negó, yo cogí el papelito, me puse al frente y me mandó la policía encima. Me apagó las luces y ordenó que me inicien una acción penal. Y digo, bendito sea ese día, porque quedó sentado en actas que yo con ese informe no tuve nada que ver. Son 61 millones de dólares. Entonces, especifique sobre eso. ¿Qué sucedía, compañeros? ¿Qué sucedía si la presidenta de la Asamblea Ciudadana de Machala le firmaba al alcalde esa rendición de cuentas donde el alcalde tenía ya la autorización de gastar 61 millones de dólares y imaginemos que Contraloría lo glosara? ¿Quién responde por eso? ¿Quién es corresponsable? La Asamblea Ciudadana, porque es lo que dice el doctor. Porque firmó. Puede haber junta cívica, puede haber el Frente de Mujeres, el Movimiento de Mujeres, pero jurídicamente quien representa a los ciudadanos en rendición de cuentas es la Asamblea Ciudadana. Y eso tiene un presidente, un vicepresidente, un síndico. Si se dan cuenta la connotación jurídica legal que tenemos como Asamblea. O sea, es cosa seria, compañeros. Sería importante sí, para cada uno de nosotros, compañeros, de que tener una conciencia, pero muy conocedora de lo que es la participación ciudadana para nombrar una persona común. No lo tome mal, sino en el sentido de alguien que sí está representando, que tiene el carácter, que tiene la forma y los conocimientos. No significa de que usted o tal persona no lo puede hacer, pero sí que tenga los valores éticos y morales y que vaya a pelear esa situación. Si no, no somos nada, no somos representados. Recuérdense que todos somos parte de la Asamblea Ciudadana con nuestro tipo de nombramiento que nos toque a cada uno, pero sí ya de quién va a estar al frente en una verdadera lucha y que no importa que nos apaguen las luces y que nos vayan a meter presos, sino ir a hacer una verdadera lucha por los demás. No, gracias, doctor. Ya voy terminando. Entonces, así hay un cronograma, hay un reglamento. Por favor, ingresen a la página web del CPCC, en la pestañita que dice rendición de cuentas. Los compañeros estuvieron en una capacitación y nosotros hemos pedido que esa misma capacitación se repita de aquí el próximo sábado para todos. Así es que les vamos a mandar la invitación vía Zoom, que la va a dar esta capacitación Wanda Davis. Por favor, hagan que el mayor número de ciudadanos de Piña se conecten para que escuchen lo que estamos diciendo. El próximo sábado. El próximo sábado. Vía Zoom, 6 de la tarde, el día viernes o sábado. Viernes, ¿no? Viernes. 13, 14. Sí, entonces, ¿por qué? El momento en que le damos el ok, el recibido, compañeros, les estamos validando que ellos han hecho bien toda la administración del año fiscal anterior. Mañana viene la Junta Cívica y le dice, señor alcalde, usted hizo esto. Y le va a decir, pero si la Asamblea Ciudadana me firmó. Está aprobado. Y ahí rescato las palabras del doctor. Por eso es importante que quienes dirijan las asambleas ciudadanas sean gente seria, gente comprometida, gente que anteponga sus intereses personales a cualquier interés, los intereses colectivos ante cualquier interés personal. Ahora, una vez que se cumple la fase de consulta ciudadana, que ustedes la deben liderar, ya deben ir pensando dónde van a hacer la consulta ciudadana, compañeros. Pero previo usted le debe decir al señor alcalde, suba la información.
Si no sube la información, ya pueden ir denunciando al CPCC que no se está cumpliendo lo mínimo como nosotros lo hicimos y que denunciamos. Sí. Aquí estamos viendo algo en el GAT. Lo han atribuido, que están actualizando, que dice qué, pero veo que ya hay cosas que inclusive las borraron de la administración anterior, los meses anteriores. Estoy hablando como entran en mayo, y la manejan irregularmente. No hay cómo acceder a la información pública del municipio, del GAT. Entonces yo veo que aquí estos temas a veces no sabemos ni en qué mismo cada uno leer o ver, sustentar una ordenanza. Ojo, no tienen ni las actas que han elaborado con respecto a las sesiones de consejo hasta el día de hoy. Denuncien. O sea, todo eso se denuncia. O sea, discúlpeme, más allá de quién sea el alcalde, discúlpeme, tal vez, o sea, no tengo yo nada, no tengo nada que ver. O sea, discúlpeme, esto lo puedo decir en Quito, en Cuenca, pero si alguien no cumple con la ley, eso, si nosotros callamos, estamos atribuyendo que eso está bien. Entonces lo debemos reportar al CPCC por escrito, y ya que tienen asamblea, quien debe de reportar eso, ¿quién es? La Asamblea Ciudadana. Y algo fundamental, echa la consulta, mandan las preguntas, responden, conforme, no conforme, dan ok. Luego de eso, los equipos mixtos de trabajo, borrador de rendición de cuentas, acto de deliberación. Ojo, en este acto de deliberación no pueden ir pancartas con el nombre del alcalde. No pueden ir pancartas tampoco de alusión proselitista, está prohibido. También puede incurrir en causal de 333. No deben estar funcionarios públicos, sino los estrictamente necesarios que pasen el agüita, el café. ¿Qué pasó en Machala el 29 de mayo? Toda la sala estuvo llena de funcionarios del municipio. Eso está prohibido. Otra cosa que está prohibida, en la rendición de cuentas no se pueden regalar sándwiches, humitas, hacer fiestita. La gobernación el año pasado tenía artistas, compañeros, ¿se acuerda? De merengue y reggaetón en la rendición de cuentas, y a la coordinadora del CPCC sentada ahí al frente. Y yo sin querer llegué, yo no sabía, yo llego y digo, ¿y esto? Y le tomé fotos. Se pusieron nerviosos toditos, porque eso está prohibido. ¿Por qué? Porque no conocen la ley. A eso me iba. Yo veo que hay una situación, discúlpenme que interrumpa constantemente, pero yo veo que aquí hay un gran error en el tema casi de nuestro sistema de democracia. ¿Por qué? Decimos que elegimos a las mejores personas para que nos representen, pero resulta que son totalmente desconocedores. Pueden conocer muy bien en su tema, pero son muy desconocedoras de un montón de temas. Entonces, ¿qué pasa? Que tienen que estar bien asesorados con buenos elementos para que tengan una buena organización de una institución, llámese el GAT, llámese lo que es cualquier institución. Pero ¿qué pasa? Que vemos ese gran vacío y caen realmente una cosa tras otra. Y no es uno, son todos. Así. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Una conflictividad eterna. Así es. ¿Por qué? Porque mandamos a la casa, hablemos, ¿no? Que no queremos eso. Que mandamos a la casa a este funcionario, y a la vuelta del siguiente año tenemos con el siguiente que le va a reemplazar por las mismas situaciones. Así es. Porque no son conocedoras de nuestra situación de leyes. Y ahí vamos con el tema cultural, ¿no? Pero es que en algún momento tiene que comenzar a cambiar la cultura, ¿verdad? Y otra cosa, dice la Constitución, artículo 76, que ningún funcionario público está exento de las responsabilidades legales de sus acciones u omisiones. Qué pena si no estuvo preparado para esa función, con el dolor del alma se tiene que aplicar la ley. Porque les aseguro que a cualquier persona que aquí es funcionaria pública y que no es autoridad, le aplican la ley multándolo, poniéndole un memo, porque una autoridad y sus asesores tienen inmunidad, ¿no? Se le aplica la ley. Ya, ahora, una vez que se cumple toda esa fase, que está en una guía que ya les vamos a enviar, se sube todo al sistema, ¿sí? Como cuando usted se va a matricular, ¿no? En una universidad, sube documentos, y pone OK, y se va ese proceso a Quito, y ellos dicen, ya subimos toda la documentación y está cumplido, ¿sí? Entonces en Quito revisan a ver si todo se ha cumplido y se cierra el proceso. Después de que se cierre ese proceso, más o menos en el mes de junio, inicia la fase de denuncia ciudadana, no de actos puntuales, sino de todo el procedimiento. Es lo que nosotros hicimos.
Y nos acaban de dar la razón en Quito de que hay una potencial vulneración a la rendición de cuentas. Ya les vamos a pasar el documento, aunque la investigación esté en reserva. ¿Quién le dio esa razón? La Secretaría Nacional de Rendición de Cuentas. Es una de las pocas ciudades del país en donde estamos haciendo justicia en este tema. Y lo hemos logrado. ¿Qué le falta ahora? Faltan 30 días para que el CPCC nos dé la razón o no las dé. Si nos da la razón, causal del 333. Y eso, compañeros, ¿por qué? Porque nos hemos empoderado. Todo el mundo nos decía, desde el propio CPCC, decían que éramos problemáticos, ¿sí o no? Que éramos problemáticos, que por qué pasan reclamando. Éramos cholos. Tenemos una resentido social. Sí. Tenemos en nuestro directorio la compañera tesorera, es del grupo LGBTI. Y les cuento como anécdota, fue mi alumno, Café. ahora es mujer, legalmente. Pero el hecho de tener en nuestro directorio una compañera tesorera, él del grupo LGBTIQ+, así se identifica, ya somos prostitutos, las compañeras las tildan de esto y de este otro, somos feos, longos y un poco de epítetos. Lamentablemente la sociedad es así. Pero ahora, doctora, ¿cómo está? Nos buscan para tomarnos la foto, somos Ahora ya famosos. están respondiendo como debe de ser. ¿En serio? Ya, y ¿No? ya van viendo los resultados, que los cholos están trabajando. No, a mí, de hecho, ya como anécdota, ¿no? Me decían, pero vean bien, Jessica Espinosa no tiene ni el bachillerato en el colegio, le habían dicho. Van a ver mi hoja de vida. O sea, Esa es norma ahora que tiene. La hoja de vida, la doctora tiene algunos títulos, o sea, y yo digo, hasta PhD. o sea, mis alumnos me dicen, doctora, dice, realmente es duro. Le digo, sí, pero estamos abriendo camino para ellos. Miren, ahora quienes activan dentro de la asamblea, algunos son mis alumnos. Es lo bonito. Me dicen, doctora, yo también quiero hacer control social, yo también quiero hacer una ordenanza. Y hay alumnos míos dentro de la Asamblea Ciudadana, exalumnos de Jorge. Entonces, ustedes están abriendo camino. No desesperen, no se cansen en el camino. Es fácil es llegar, lo difícil es mantenerse. Este es un proceso, no de velocidad, sino de resistencia. Miren, compas, un ratito. En otros países es natural hacer control social. En el nuestro casi es un delito o visto mal, porque América Latina es uno de los continentes más corruptos del mundo, junto con África. Y no lo digo yo, la ONU ha dicho que mientras la corrupción se mantenga ahí, nos vamos a seguir manteniendo en el subdesarrollo. La segunda pandemia después del COVID es la corrupción. ¿Y saben quiénes pueden controlar eso? Ciudadanos como ustedes. Y lo bueno es que en el Ecuador hay marco jurídico. Hay marco jurídico. Todo lo que ustedes les he dicho no me lo he inventado. Está en la Constitución, está en la ley y hay reglamentos, un procedimiento, una guía metodológica que se las vamos a facilitar. Y el próximo viernes vamos a tener una capacitación vía Zoom para que les expliquen de mejor forma lo que yo hoy les he dicho. ¿Sí? Entonces, finalmente, compañeros, también quisiera... Sí. Quisiera que nos hable de la quinta función sobre propiciar el debate, desde su óptica. Ya, nosotros hemos generado espacios de encuentro con ciudadanos, con funcionarios. Por ejemplo, la Casa de la Cultura es nuestra aliada y tenemos el espacio e invitamos, por ejemplo, a un funcionario del Distrito de Salud para que nos venga a compartir la estrategia del dengue, de prevención del dengue. O sea, la Asamblea puede llamar a cualquier autoridad. Recién tuvimos... no necesariamente tenemos que ir a la institución nosotros. Ustedes pueden invitar. Y les voy a decir, y cópienlo, artículo 73 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana establece el mecanismo de audiencia pública, por el cual usted puede pedir a cualquier autoridad, incluido el presidente de la República, una audiencia para tratar un tema del cantón o de la ciudad. Por ejemplo, ustedes de Piñas pueden ya pedirle al presidente que le agende una audiencia pública para el tema de la minería.
¿Y saben qué es lo importante de ese artículo? Que es obligado cumplimiento que les responda. Si no, estaría causal de vulneración de la participación ciudadana. Hay una ignorancia supina, digo por qué, porque estamos, en la parte alta estamos sufriendo un proceso por el tema minero, estamos perdiendo las fuentes de captación de agua. Y resulta que lo escuché personalmente al jefe político de aquí Piñas hablar, porque le hablé de una audiencia pública que hubo en un sitio nuevo por este tema. Las audiencias públicas no tienen ninguna función ni que son legales. No. Me llamó la atención de un jefe político que diga eso. 73 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. Y miren, ¿quién nos ha incumplido este artículo? Ya vamos a ir, es el prefecto. Hace 6 meses le envié una solicitud y hasta la vez me responde. Ya lo vamos a reportar al CPCC Nacional. ¿Y saben qué dice la ley sobre esta audiencia pública? Que deben salir resoluciones de ahí, acuerdos, y eso se debe difundir. Nosotros logramos 2 audiencias públicas con Aguas Machala, que logramos que se limpien el canal El Macho, el canal de la muerte, gracias a esa audiencia pública. Otra audiencia pública con la directora del distrito para la fumigación de los barrios porque se nos viene el dengue. Hay 500 casos de dengue ya en Machala. Sí da resultados. Ahora, si alguien le dice eso, póngale el ejemplo de la fiscal Diana Salazar y el CPCC, cuando el CPCC le pidió que comparezca a una audiencia pública y el CPCC le dijo, le vamos a aplicar la vulneración de la participación ciudadana porque no viene audiencia pública. Es obligatorio. ¿Ya? Ahora, sí. La Jessica, muy bien, abogado. Yo creo que nosotros ya hemos participado de la silla vacía. Ah, ya, la silla vacía. Invitados por la alcaldesa y los concejales a presentar el proyecto sobre la minería. Que se estaba, pues, invitaban y nos invitaron a la final. Fuimos a la silla, pero nos firmaron con acta de quién. Acta. Sí, después un concejal de ellos dijo, le pidieron a la presidenta de quien sabe que mire, eso hará con acta. Todo lo que nosotros hablamos. Que nos asesoren un poquito en eso. Muy bien. Ya, a ver, la silla vacía es un mecanismo de participación ciudadana para hacer posible el artículo 101 de la Constitución, que dice que las sesiones de consejo cantonal o de cualquier GAT serán públicas, ¿sí? Ahora, para poder hacer uso de la silla vacía, ¿qué debe haber previamente? Una convocatoria, es decir, el GAT debe colgar en su página web las convocatorias, o si no, ¿cómo un ciudadano va a saber el tema que se va a tratar? No es adivino, y eso es algo que lo estamos logrando en Machala. Esperamos ya en febrero que el alcalde ya cumpla con esto. Entonces, la silla vacía tiene una función, dar argumentos y contraargumentos a un punto del orden del día del Consejo Cantonal, donde se legisla y se fiscaliza. No se puede ir a cualquier cosa, pero debe haber un proceso de solicitud formalizado que se debe hacer ante la participación ciudadana del GAT. ¿Sí? Entonces, si no se cumple con ese procedimiento de legalidad, su participación no va a tener el efecto jurídico que dice la ley. Sería importante que conozcamos que también, disculpe, es lo siguiente, que no solamente es para el GAT municipal, sino para todos los consejos, para el Consejo de la Judicatura, también hay conocer, como dice, primero qué es lo que se va a tratar y llevar también nuestra petición específicamente. ¿Por qué vamos a participar en la silla vacía? Es en el Consejo de Participación Ciudadana, en el Consejo de la Judicatura y en todo lo que corresponde a instituciones donde tengan representante a nivel nacional y vaya a haber algún consejo, podemos pedir la silla vacía. Así es. Ahora, algo importante, solamente compañeros, la silla vacía tiene repercusiones legales. ¿Sí saben que tiene repercusiones legales utilizar la silla vacía? De tipo penal, administrativo y civil. Y ojo, usted tiene voz y voto sobre el punto en específico. ¿Qué está haciendo el GAT de Machala? Y eso es un tema que no me deja dormir a veces y lo tengo que especificar bien y vamos a solicitar aclaración. Allá le hacen participar
como responsable de todo el orden del día. Toda la sesión. Y resulta que usted pidió el punto de orden de los adultos mayores y termina siendo responsable jurídicamente de la expropiación de bienes que se ponen en sometimiento de la partición judicial. Eso está errado. Por eso, mucho cuidado. entonces, ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo? El día lunes les invitamos, si están por Machala, los invitamos a las 9 de la mañana. Vamos a hacer una rueda de prensa para entregar una propuesta de reglamento de uso de silla vacía, donde inclusive ponemos un formato de la solicitud. Les podemos pasar el ejemplo para que ustedes lo puedan presentar aquí, sin ningún problema. Dice que quiero especificar, porque el compañero Rodrigo creo que no está muy claro sobre este tema que él habla sobre la silla vacía. 3 colectivos pedimos por el tema del temor de la Junta de Agua Pro Defensa de una parte limítrofe de Piñas con el cantón Paccha. Ellos acudieron a nosotros. Entonces hicimos un pedido conjunto con Yasunidos Piñas, Junta Cívica y Asamblea Ciudadana para tener un punto específico dentro de la sesión en pleno. Ya. No hemos pedido la silla vacía. Ya. Es una cuestión muy diferente. Conocerlo bien ustedes. Resulta que a ese oficio prácticamente la alcaldesa respondió solo a la asamblea y los convocó a ellos. Pero ojo con lo que le voy a decir. Les pone de antemano, no los ingresa en el orden del día y les hace una conversación antes de que se dicte un acta o lo que sea. Ellos no participaron en la sesión. Pero Es una conversación. No. Entonces, Verán, eso tienen que tener muy claro, que eso no es legal. Es un conversatorio como que estamos aquí conversando y luego entro a la sesión de consejo. verán, de hoy en adelante, compañeros, por favor, de hoy en adelante hagan uso del artículo 73. No pidan ser recibidos, pidan audiencia pública con base en el artículo 73. Porque eso de que los reciban, que van a tomar café, una tertulia, no, aplíquenle la ley. Aquí, en cualquier lugar. Ya, entonces eso con el tema de silla vacía. Necesitamos regular mejor la silla vacía, ya que es el mecanismo idóneo para incidir en la toma de decisiones, como dijo el artículo 95, incidir en la toma de decisiones. Ahora, algo que deben tener importante, claro, previo a la silla vacía debe convocarse al menos con 3 días el orden del día del Consejo Cantonal que se hace todas las semanas. Y la base legal está en el artículo 77, inciso 2, de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. Ahí está. Dice, se convocará de manera anticipada el orden del día. Claro, porque ¿cómo voy a saber qué tema se va a tratar si no está publicado? Entonces, si se convoca 3 días antes, con 24 horas de anticipación puedo pedir la silla vacía dependiendo del tema a tratar. ¿Se entiende? Otra cosa importante, el artículo 19 de la LOTAIT, Ley Orgánica de Acceso a la Información Pública, la LOTAIT, que se reformó en el 2023, dice que todas las actas de deliberación, de toma de decisiones del GAT tienen que publicarse de manera mensual en la web del municipio. No se está cumpliendo. Si no se cumple, ustedes lo pueden denunciar utilizando el reglamento que les voy a enviar y que a nosotros sí nos ha funcionado. En este momento nosotros tenemos denunciado al municipio de Machala y ya tenemos una fase admitida en la que se nos da la razón. Vamos a ver qué pasa en Quito hasta el mes de febrero. Sí. 2 preguntitas puntuales. ¿Por qué la participación ciudadana y control social de la provincia de El Oro no ha instruido anticipadamente con el debido tiempo, pese a que ellos son funcionarios que tienen su salario? ¿Y por qué se han quedado cortos si se llega a este extremo que la Asamblea Local de Machala trate recién de instruir, cuando las obligaciones del Consejo de Participación Ciudadana... Mire, buena pregunta. Y la otra es, el artículo 20 reformado recientemente, el 13 de diciembre, ¿en qué nos ayuda? ¿Nos fortalecen o robustecen para seguir estas acciones ante los servidores públicos? A ver, fíjense ustedes, ¿cuándo entró en vigencia la Ley Orgánica de Participación Ciudadana? 2010. 2010, la Ley Orgánica, Ley Orgánica, 2010. ¿Cuántos años han pasado? 13. ¿Y en El Oro cuántos cantones somos? 14. ¿Cuántas asambleas activas hay? 4. ¿Incluida la de Portobelo? No. 4. Y hay una que por el interés político
discúlpeme, ahí hay funcionarios trabajando, hay una quinta función del Estado. O sea, de 14 cantones, sí, 4, hay alguien que no está haciendo su trabajo ahí. ¿Y saben por qué? Porque lamentablemente el mismo grupo de poder siempre se rota en los cantones y en las provincias. El señor prefecto, ¿cuánto tiempo lleva en la política? Más de 20 años, pues. Hay alcaldes que han estado de concejales, no les interesa el control. ¿A qué quiero llegar? La presión debe venir desde aquí al Consejo de Participación Ciudadana. Nosotros tenemos denunciada a la señora Yesenia Mendía por proselitismo político y nos han admitido ya en Quito una previa denuncia por un posible expediente administrativo contra ella. Por eso está generosamente actuando y lo puedo decir públicamente. Yo no tengo nada que esconder. Y yo le he dicho a ella, usted señora, usted antes de ser de tal partido, usted es funcionaria pública. Y gracias a la Asamblea de Machala es que se ha puesto a trabajar. Y le hemos dicho, señora, póngase a trabajar o si no le sacamos a los ciudadanos a las calles. Y así ha sido. Y lo hemos hecho. Y ha habido un plantón para impugnar la situación de ellos. Entonces, compañeros, por eso, ¿qué ha pasado? Tenemos que a partir de aquí impulsar la capacitación a otros orenses. Por eso en febrero va a haber un gran encuentro de organizaciones sociales, no sé si aquí en Piñas o en Machala, ya nos hemos organizado, donde vamos a masificar esto. Tiene que conformarse las asambleas ciudadanas en cada cantón de la provincia del Oro a nivel general. Aquí vamos a hacer la revolución del poder ciudadano del artículo 95. ¿Se comportan los políticos o se van a sus casas? Y si no quieren servir a Machala, que se vayan a sus mineras, a sus empresas mineras que tienen, o que se vayan, o se jubilen. Porque la provincia del Oro es una de las más atrasadas del país. Inseguridad, minería irresponsable. Nuestros jóvenes están marchando, no hay empleo, no hay riqueza. En Machala la inseguridad nos tiene totalmente abrumados. Y dicen que no se quieren meter con la delincuencia. Si no se meten ellos, no vamos a meter nosotros. Entonces, compañeros, ¿qué hacemos ante el CPCC? Ser como Sócrates. Sócrates, como el gran avispa. Ahora no nos pueden aplicar la cicuta, por suerte. Vamos a hacer esto. No nos desalentemos. Estamos abriendo camino. Nos van a tirar piedras, moralmente hablando, espiritualmente. Nos pueden meter balas, pero debemos esquivarlas. No, tenemos que incidir. Porque si damos un paso atrás, esto va a seguir para peor. Y tenemos que presionar al CPCC que se organice en los otros cantones. Y ustedes tienen que comenzar a llegar a parroquias. Levanten las asambleas ciudadanas parroquiales. Es su potestad como asamblea ciudadana levantar las asambleas ciudadanas parroquiales. Ustedes lo pueden hacer. Vayan a capacitar. Por aquí alguien dijo, visitar como evangelistas. ¿Quién dijo eso? No dijo nadie. Alguien, visitar del puerta a puerta. Ustedes se han visto que a los evangelistas les funciona el puerta a puerta. Tienen tremendas iglesias bonitas y todo, porque tienen plata. Gracias a la congregación que han hecho. ¿Por qué nosotros no podemos hacerlo? Sí. Buenos días con todos. Este pueblo bonito de La Jaca. Sí, considero que se debe presionar al Consejo de Participación Ciudadana que en los 13 años, ¿verdad?, ha comido bastantes quintales de arroz y ha consumido un buen presupuesto, aunque sea exiguo. Pero si aquí en Peñas no nacía la Asamblea Ciudadana, si no hubiera habido un mecenas. Aquí el señor Arturo Romero tuvo que financiar las venidas de Wanda o de los delegados del Consejo de Participación Ciudadana, porque desgraciadamente hay la facultad y todo eso, pero ellos no se mueven de su puesto, y si se mueven tiene que venir financiado. Así es. Considero de que esas cuestiones hay que apoyarlas, tratar de que sean espontáneos y que busquen ellos, como dice puerta a puerta, venir a los cantones, porque en verdad en la ciudadanía estamos todos con la venda en los ojos, teniendo el recurso, teniendo el documento para poder reclamar los derechos, y no se logra, porque en el pueblo, aquí, por ejemplo, nosotros andamos en este tipo de trabajo, pero exitosamente tenemos ciudadanos que marchan contra la sociedad. Dice, ¿qué sacan ustedes con andar entregando? A ustedes nadie los quiere, o sea, prácticamente lo desaniman, ¿no?, de que se quiera hacer el trabajo.
se lo hizo y lógicamente la Asamblea Ciudadana de Piñas está funcionando con 4 o 3 electos. ¿Por qué? Porque desgraciadamente los que asumieron esta responsabilidad, los que aceptaron el rato, no se nos ha visto ni siquiera para la posesión los días de... Entonces es un problema de... Mire, no se sientan solos, tienen nuestro apoyo. En nuestro directorio de los 12 que somos, trabajamos creo que el 90%, gracias a Dios, pero porque exigimos también. Hemos dicho, aquí hay que venir a trabajar como si estuviéramos pagados. Entonces a mí me tienen un poco de exigente. Y luego, si no fuera por la exigencia que hemos tenido, no se hubiesen conseguido algunas cosas. Y había gente que nos daba la contra y ahora está con nosotros. Gente que estaba en un poder económico, que nos despreciaba por tal vez yo no tener un apellido, no haber nacido en Machala. Bueno, de tener un apellido tengo y doble, Espinosa. Lo que pasa es que no me conocían porque yo no estudié en Machala. Yo me fui a Cuenca a estudiar, pero eso produjo algo positivo, que no estaba contaminada un poco del sistema y podía entrar con ideas nuevas. ¿Qué es lo que les quiero decir? No se desanimen, tienen todo nuestro apoyo y con nosotros nos colaboran muchas instituciones. Si ustedes quieren hacer algo, sientan el apoyo nuestro, pero no dejemos morir el poder ciudadano, porque solo estamos 4 asambleas. Si cae una más, aparte de la de Portobelo, nos quedamos 3. Mantengámonos y si necesitan impulsar y crecer, compañeros, vamos metiendo el bichito de las asambleas. Sí, los partidos tienen una ideología. Nuestra ideología son los derechos humanos. Esa es nuestra ideología, los derechos humanos. Si le preguntan cuál es su ideología, mi ideología son los derechos humanos. ¿Cuál es su documento político? La Constitución. ¿Cuál es su documento político? La ley. ¿Y cuál es su instrumento, su método? La razón, la racionalidad, la lógica, el argumento. Vamos a argumentar, vamos a debatir. Por eso a los políticos no les gusta debatir, porque lamentablemente hay una falta de cultura en el debate, ¿sí?, que no les da esa capacidad. Pero yo creo, y eso sí les incentivo, y ya con esto nos vamos, termino, es a no desanimarse. Y especialmente esto va dirigida a las mujeres. Aquí veo que hay 2 profesionales. Ustedes son pioneras. Las mujeres se nos negó por 2 siglos el derecho al voto y hoy estamos aquí. Ánimo. También veo los defensores del agua. Es tan difícil en este momento hablar de la defensa del agua. Hay que meternos en los procesos de las asambleas, de la Asamblea Nacional. Se está reformando la ley de uso de recursos de agua, de recursos hídricos. Hay que meternos donde no nos invitan. Si necesitan de alguna idea, alguna orientación, de la poca o mucha experiencia que tengamos, cuenten con nosotros. Nosotros no tenemos compromiso con ningún político, con ningún partido. Nuestra ideología son los derechos humanos y lo que queremos es vivir mejor. Una provincia en la que yo pueda invitar a mi amiga mexicana y decirle no tengas miedo, que aquí no te va a pasar nada porque es una ciudad segura, es una ciudad para vivir. Queremos una provincia donde hayan oportunidades y no ver con dolor cómo nuestros jóvenes se están marchando y se están marchando de manera irregular. No ver cómo se contaminan nuestros ríos y luego el cáncer que tenemos, las enfermedades y ver autoridades que son mineros y son gobernantes. ¿Cómo van a controlar? Entonces, eso hasta ahí, nos vemos el día 19, el próximo viernes vía Zoom en una capacitación de este mismo tema y luego los esperamos en febrero en el gran encuentro provincial de organizaciones sociales que vaya a piñas con todas las organizaciones sociales para desde ahí expresar nuestra voluntad de conformar el primer comité gestor provincial. Y don Arturo, quién sabe, y usted podría ser uno de los personas que nos aporten ese proceso de comité gestor de la provincia con su seriedad. Y también finalizar dándole un aplauso a usted, porque de lo que escucho, si no hubiese sido por usted, no tendríamos Asamblea Ciudadana. Yo le agradezco y las generaciones van a reconocer su nombre, porque gracias a usted hay Poder Ciudadano en Piñas. Sobre el artículo 20, ya que estamos en etapa... El 20, cierto.
que recién fue reformado y esto nos va a abrir más camino para emprender en esa rendición de cuentas de manera efectiva y eficiente. Esa reforma al artículo 20 yo no le tengo mucha esperanza porque ahí habla de actas, de procesos, pero es que en realidad el papel lo aguanta todo. Hay que ir vigilando si realmente lo que está en el papel se ha cumplido. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, con lo que firmamos, compañeros, y no dejar solo a los compañeros de la asamblea. Y si alguien no funciona, apoyarlo para que siga el que tiene que trabajar, ¿no?